Yo no soy un rebelde sin causa, ni tampoco un desenfrenado. Yo lo único que quiero es bailar rock and roll y que me dejen vacilar sin ton y son. Vengan los locos y formemos en Afran una sesión. Traigan chamacos y andan viendo y que nos den un buen jalón. Y en los discos del rebelde habrá un gran vacilón. Voces Rebeldes es un podcast de entrevistas que presenta a artistas que han desafiado los límites del arte y la creatividad. En cada episodio escucharemos las historias de artistas innovadores y comprometidos que han utilizado su arte para expresar su visión del mundo y crear un impacto positivo en su comunidad. A través de sus experiencias y trayectorias exploraremos temas como la libertad creativa, el activismo, la diversidad y la inclusión en la industria del arte. Conocido por Estela y Paco, Voces Rebeldes es un espacio para descubrir nuevas voces y perspectivas en el mundo del arte y para inspirarse con el trabajo y la dedicación de artistas que han desafiado los límites y han dejado su huella en la historia. Hay que me dejen vacilar sin ton y son. Hay que me dejen vacilar sin ton y son. Bueno, pues muy buenos días, bienvenidos a este nuevo episodio de Voces Rebeldes. Ya llevamos 26 rebeldías que han pasado por bueno, más porque hemos tenido invitados en grupo, pero estamos como muy contentos porque hoy tenemos aquí a un gran rebelde y amigo y querido de nosotros. Entonces, bueno, ahorita van a escuchar. Paquito Dorado, ¿cómo estás? Hola, pues muy bien aquí con los bomberos que vinieron a dejarme y ya se fueron. Pues también contento porque pues ya son 26 capítulos, 26 episodios y pues el día de hoy es especial también porque pues tenemos de invitado a un maestro y pues digamos que bueno, es poeta también y es investigador y documentalista y todo, pero pues como que primero, o sea, es maestro y te dirán pues qué tiene que ver la docencia con el arte, pero pues su trabajo es a partir del arte ha movido vidas, es el arte creo que salva vidas, lo que hemos platicado siempre y creo que él a partir de su labor, a partir del arte y de la docencia, pues ha desarrollado algunas pedagogías pues que tienen que ver a lo humano, cómo nos acude y a partir de ahí pues podemos reaccionar a muchas cosas, ¿no? A las violencias y todo este rollo. Él es Manuel Amador Velázquez, el profesor Manuel Amador Velázquez. Hola Manuel, aquí pues bueno, cada quien igual se presenta como quiere. ¿Por qué no te presentas con los rebeldes? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por esta entrevista, por estar aquí con ustedes. Les agradezco mucho estar en este episodio. Habían 26 y este será el 27. Digo esto porque a mí me parecía un número muy bonito, pero bueno, vamos a pensar que es el 26, pero yo imaginaba que era el 27, pero bueno, siempre estoy precisamente como pensando en situaciones y dar de las metáforas de la vida y de cómo el tema de la puede también replantear a partir de metáforas desde el arte, desde la lucha social, desde el cuerpo y digamos que hemos trabajado durante varios años contra la violencia hacia las niñas y mujeres en México, en específico en el Estado de México. Oye Manuel, bueno, aquí a lo mejor los escuchas no han escuchado alguno de los otros capítulos en donde hemos platicado, pero tú tienes una labor bastante grande y una trayectoria bastante amplia en esta parte del activismo, pero has hecho justamente esta fusión, ¿no? Entre una forma de sublimación artística y una forma de
expresión de las violencias que se generan, ¿no?, en la periferia. ¿En qué momento de tu vida fue que te encontraste con este primer acercamiento al arte y empezaste a moldear estas pedagogías? Ya número 128, llevo ya bastantes años, desde el 2006, empezar a trabajar en las periferias, en la colonia Juan González, en esa más violenta. Bueno, desde ese tiempo el trabajar con esos contextos donde hay mucha desigualdad, mucha pobreza, y que esta desigualdad y pobreza también se compagina con la impunidad, con la injusticia en todos los ámbitos, y pensamos, eso no lo sabía hasta que llegó ahí a trabajar con la intención de construir una pedagogía, pues bueno, más cercana a la comunidad, con un amigo que fue el que me invitó allá, Joao Alberto Arriaga, y pues él ya no está, pero pues ahí me dejó ahí porque él ya falleció en el 2008. Entonces después de eso comenzó un poco a trabajar con las necesidades de la comunidad, y pues destacaba fuertemente el tema de la precarización de la vida. Ahora lo puedo conceptualizar después, no podía ahora desarrollar una serie de categorías de análisis sobre contextos en la periferia para poder entender las violencias, y pues bueno, ahí ese acercamiento primero sobre una cuestión sensible de estar como en contacto con esas realidades, violencia en la familia, discriminación, el racismo, eso que también lo vio en su contexto, pero también destacaba este tema de la crueldad y el maltrato hacia las niñas y mujeres por parte de sus compañeros, pero también en la comunidad se hablaba de carros que pasaban y que se llevaban a las muchachas, y pues después aparecían botadas de qué lado, o eran abusadas y regresaban y nunca hablaban porque les daba vergüenza. En fin, era como muy normalizado, y yo empezaba como a decir por qué puede ser como tratado de esa manera o normalizado, y me tocó ver experiencias muy cercanas. Entonces ahí empezó todo. Fue ahí donde iniciaste con el taller Mujeres, Arte y Política en Ecatepec, en la preparatoria, donde pues hacías un trabajo de provocar la reflexión a niñas de preparatoria, ¿no? Sí, obviamente no fue como fácil así llegar a todo lo que después se desarrolló en todo un proyecto que se llama Pedagogía del Performance contra la Violencia, el Daño y el Maltrato, y esto me parece fundamental que desde ahí se trazaron varias otras pedagogías. Empezar un poco desde la experiencia dialógica, al entrar en contacto los jóvenes en el salón de clase a partir del debate, el análisis colectivo, y empezaban a destacar los grandes problemas que hay ahí, y donde el tema central atravesaba siempre el tema de la violencia. Y pues bueno, cómo empezar a hacer conciencia y desnormalizar eso, pues bueno, fue sí el debate, el análisis, pero también el tema del cuidado de la palabra, el que ellos empezaran como a dialogar y a darse cuenta, y cómo ellos se miran, y que eso que cotidianamente está muy normalizado, y que pudieran ellos pensarlo de otra manera. Y el arte, el debate del arte, pues un poco para poder visibilizar desde el dibujo, desde la escritura, desde la poesía, y obviamente después ya en las autorrepresentaciones empezamos después con lo que fue la fotografía performática, para que ellos pudieran representar esas formas de violencia y de precarización de la vida que había, y que ellos a partir de esos saberes que ellos tenían lo pudieran representar y reflexionar. De ahí salta precisamente en el 2011 al hacer ya acciones más hacia la calle, hacia la comunidad, y después ante la opinión pública, y que fueron diversas intervenciones que se hicieron desde el 2011. En marzo del 2011 empezamos, y el taller como tal pues empieza incipientemente, se consolida hasta el 2013, el taller Mujeres, Arte y Política, donde ya era como un espacio para poder construir ciertas estéticas políticas que hicieran reflexionar, y que tuvo impacto, primero que tenía un impacto hacia las niñas, hacia los niños, en que ellos reflexionaran y desde el cuerpo ellos
desincorporaran también eso que no estaba ya sido introyectado como parte de una, pareciera que un destino. Entonces fue como que la estrategia de extraer a partir de la representación de los objetos. La objetualidad también fue un tema fundamental, porque eran como los elementos que yo tenía, porque no había recursos o no los hay, entonces hizo arte con lo que tenía. Entonces se hizo arte representando las formas simbólicas de tratamientos que tienen las niñas y mujeres en ese contexto, y materializando con los digamos materiales que pudieran tener muy cercanamente, que en su casa estaban esos símbolos, y con eso trabajamos muchas intervenciones. Oye, bueno, es que tengo tantas preguntas, pero bueno, tú tratas, ¿no?, directamente esta parte emocional y compleja con una edad que es súper difícil, o sea, justamente en la preparatoria, en donde está como este conflicto entre la adolescencia y el adulto joven. ¿Cómo ha sido ¿Cómo ha sido lidiar con esta parte emocional? Porque me imagino que debe ser súper complicado, y más viniendo de ambientes de violencia. ¿Cómo ha sido la contención, sobre todo? Porque me imagino que debe ser desbordante. ¿Te refieres como de los propios alumnos? De los alumnos, sí. Ok. Bueno, yo creo que el trabajo como tal que se hacía o que se hace, con lo que lo sigo haciendo de manera colectiva, pues son procesos de darse cuenta, de encontrar la solución entre todos y todas. Es decir, cómo se verbaliza una problemática, se desnaturaliza desde una forma que a veces en el consciente y en el inconsciente no se cuestiona, ¿no? Entonces, cómo empezamos a hablar de eso y empezamos a trabajar y creo que el estar en el entre es una forma fundamental, porque son problemas compartidos, ¿no? Son problemas compartidos, y que hay una sensibilidad porque los conocen. Entonces ahí el tema del diálogo, el de hacer, el de dibujar, el de bocetar, el de representar, es decir, yo creo que la violencia que vivimos tiene estas características, y ahora busquemos objetos, busquemos materiales, cómo representamos eso, esas mujeres, esa sensación de que nos hacemos que no estamos para nadie, que estamos invisibles, o que somos como un trapo. Algunas veces varias cosas se han dicho y se dicen, esos tratamientos que hay. Entonces, ¿cómo empezamos a materializarlo? Creo que en ese ir a buscar, indagar, también es como un hacerse cargo entre todas y todos, con ese cuidado del diálogo, y quien esté preparada para hacerlo, pues bueno, por eso era un trabajo colectivo siempre. O sea, como yo recuerdo que una ocasión se hizo recientemente Mujeres de Papel se llamó ese performance, y pues bueno, se hicieron faldas de papel bond. Todo era papel bond porque iban a pintar ahí, iban a representar simbólicamente los colores que sufrían esa violencia, que tenían esa violencia. Entonces recuerdo que tenían que trabajarlo con sus manos, ¿no? Algo más sensible. Y sí, por varias ellas, yo quiero poner esto, puedo poner palabras también. O sea, todo lo que necesitas, deposítalo ahí. Esta metodología, que es la abstracción de las violencias, es algo interesante, porque además está inspirado en saberes prehispánicos o antiguos, que yo llamo. La abstracción del dolor, la abstracción de las maldades o de las enfermedades, lo hace la cultura totonaca, donde yo soy originario. Mi abuela era totonaca, mi madre era curandera también, y conocí a muchos saberes sobre el tema de la extracción de los dolores. Entonces creo que tiene muchos saberes. Estas pedagogías no son pedagogías que surgen ahí, sino más bien que el momento que se toma conciencia de que hay un problema y que lo vas a sacar, pues estamos haciéndonos cargo. Hay una concientización, que yo llamo concientización de esa violencia, y cómo la representa, cómo la traigo,
Eso es una, por ejemplo, el que lo hicieron y depositaron ahí se pintaron las manos, pues, había muchos colores ahí de pintura Vinci, tomaron las que quisieron y ¿no? Depositaron. Una de ellas sí se puso a como que teníamos, yo quiero poner más, quiero poner muchas palabras. Entonces otra compañera le dijo, le empezó a ayudar, después se acercó otra. Sí hubo un momento en que pasó ahí como que es como el único caso que recuerdo que pasó esta parte, ¿no? Pero entre ellas se abrazaron. Y sobre el abrazo me gustaría hablar porque el tema del abrazo ha sido fundamental en estos ejercicios, es decir, cómo nos acompañamos, nos tomamos de la mano y al final de esto pues que hay como extracción de la violencia, como lo saco, lo dejo ir, pero también me abrazo y después me abrazo en colectivo con las otras, ¿no? Y esos ejercicios también los tienen los performers, es decir, como si hablamos de una destrucción de la vida, destrucción de los cuerpos, de la desechabilización de los cuerpos o la basurización de los cuerpos, o sea, cómo empezamos a repensar a partir de esos tratamientos y los tenemos que mostrar así porque eso es una realidad. Y hay a mujeres y niñas que se les sigue tratando así actualmente. Entonces creo que tomar conciencia de esos tratamientos que hay es como debemos saltar y cambiar otros escenarios. Creo que la educación tiene gran responsabilidad, que ahora en estas nuevas tramas de la educación en México sobre la nueva escuela mexicana, el tema central como la comunidad, creo que la posibilidad de que se puedan construir este tipo de ejercicios más comunitarios, más entre todos vamos a resolver nuestros problemas, y que la educación, el arte, por ejemplo, tiene un gran potencial para poder transformar y cambiar muchos y borrar también, extraer muchos daños que viven muchas personas y fuertemente las niñas y mujeres en las periferias, donde la precarización de la vida por este sistema pues destruye la vida también de los hombres, trabajar la explotación laboral, pero donde quien más ha padecido se ha depositado esta violencia a partir de la unificación son las mujeres mestizas que han migrado a la Ciudad de México como ustedes, y son mujeres pobres. Ahí está centrado el fenómeno del feminicidio. El feminicidio en el Estado de México es la expresión más cruel de la destrucción de la vida por parte de este sistema económico neoliberal que sigue vigente todavía, lamentablemente. Me surgen como tantas preguntas, pero creo que vamos a la primera canción y regresamos, o les... ok. Bueno, yo te quería preguntar, el tema que tú estás tratando, bueno, los temas que tú tratas son muy complicados socialmente. Si bien se tienen que vivir en colectividad, estoy completamente de acuerdo. Me parece que todavía hay muchísima resistencia como por muchísimos lados, ¿no? ¿Qué tanta resistencia te has encontrado tanto en cuestión padres de familia, los mismos alumnos o incluso las autoridades? Bueno, yo creo que no, los alumnos, al menos los alumnos y alumnas son los más, les trabaja, ¿no? A mí me encanta mucho trabajar con los jóvenes porque, bueno, como profesor tienes que tener mucha paciencia, ¿no? Eso también es fundamental. Ser profesor, híjoles, requiere a veces desde guardar silencio, ¿no? Desde el llevar, del decir, bueno, vamos a hacerlo. Vamos, creo que es importante que lo hagas, ¿no? Tienes que hacerlo, vamos a darnos la oportunidad, aquí estoy yo, ¿no? Entonces creo que el tema del acompañamiento en estos temas para poder desestructurar, salir de ese shock de violencia, efectivamente, a ver, estamos hablando de contextos donde estas niñas y niños no tienen acceso a un psicólogo y no lo van a tener, ¿no? O sea, no lo van a tener. Entonces, también cuando hablamos de estas partes, es decir, ¿cómo se trabaja esto? Pues bueno, pues dándonos la oportunidad, porque todos tienen derecho, las niñas y sobre todo donde más está este gran problema como es en las periferias, donde se mezclan situaciones estructurales con el tema de la impunidad, del crimen organizado, del machismo criminal, porque en estos contextos el machismo tiene eso es un machismo criminal, es un machismo que puede hacerlo, por eso puede matar, puede violentar y irse a la vuelta de la esquina y como si no pasara nada, ¿no? Ese tipo de machismos existen, lamentablemente. Yo los llamo estos machismos criminales, porque tienen ese tono.
hay son estos machismos atroces. Entonces, ¿cómo tenemos nosotros que trastocar precisamente todas estas estructuras que a veces como profesores, porque es muy fácil decir, bueno, pues tiene su papá, su mamá, puede, pues, o está orientación, o está que puede ir a un psicólogo. Pero creo que cuando pensamos estas problemáticas entre todas y todos, y pensamos en ejercicios más rituálicos a favor de la vida, porque lo que tiene esta pedagogía es que es una pedagogía que le apuesta a la vida. Trabaja desde la violencia, desde la muerte, pero es sobre todo es desde la vida, ¿no? Desde cómo planteamos y cómo reconstruimos la vida, cómo reconocemos esas vidas como vidas que pueden sus caminos, o al menos que puedan tomar conciencia de que pueden ir hacia otros rumbos. Entonces creo que si los papás, a mí me parece que los papás al contrario siempre he tenido mucho apoyo, mucho agradecimiento. Creo que las instituciones como tal, pues sí, trabajar el tema de la violencia, y luego dice feminicida, pues híjoles, ¿no? Pero si son los problemas que vive o que vivió fuertemente en ese tiempo, estamos hablando desde el 2010, 11, 12, en la época de la violencia, y donde en estos lugares no se hablaba mucho, no se documentaba. Y entonces lo que hicimos con esto es crear imágenes, crear la representación que diera cuenta de esa realidad. Por eso el performance fue fundamental para poder decir, de esta forma se están tratando a las niñas y mujeres, y bueno, ahí en la prepa, pero después en algo, porque ahí no fue suficiente, en la Red Denuncia Feminicidio Estado de México, que fue ya un proyecto que se sale del salón de clase. Empezamos esto en un debate, en un diálogo, en un ver esa realidad, en un mirar, para poder replantear miradas que pudieran colocar a otras formas de entendernos, después obviamente a la comunidad, a la opinión pública, y ¡fum!, llega a todos los medios de comunicación, y se volvió pues obviamente pues muchas imágenes que se generaron ahí, desde la escuela, pero desde este taller, pero también desde la Red Denuncia Feminicidio Estado de México. Pues qué importante es esta labor que está haciendo, y pues a mí me gustaría, ahorita vamos a una pausa musical, pero regresando me gustaría que nos plantearas un poco más puntualmente cómo son, en qué momento se utiliza el arte para retratar esta realidad criminal que se vive, ¿no? Y esos contextos de pobreza, pues de violencia, ¿no? Y pues bueno, ¿por qué no nos presentas una canción? Una canción, no sé, a mí me gusta mucho Caifanes. Quiero la de una canción de Caifanes, la de Antes de que nos olviden. Puede ser, pues sí, pues está bien, Antes de que nos olviden. Yo sí la quiero dedicar a Monse. A Monse Escobar, te amo. Sí, Monse, te extrañamos siempre, Monse, y pues te queremos mucho. Espero que escuches esta rola, siempre nos acordamos de ti, y es para ti. Besotes.
Bueno, ya regresamos después de haber escuchado a los Caifanes y nos quedamos con esta cuestión de pues, la necesidad del arte para nombrar, para retratar de alguna forma esas violencias y este contexto criminal y pues de precariedad, de indolencia, de tantas cosas que aquejan a nuestra sociedad, ¿no? A nuestro país y pues al mundo, yo creo, ¿no? Pero principalmente en contextos de violencia, de pobreza, ¿no? Como es el caso de Ecatepec, donde empezaste a hacer como tu labor de nombrar estas violencias a partir del arte. A mí me gustaría que nos platicaras cómo fue que empezaste a utilizar o ser parte, hacer parte al arte de tu pedagogía. Ahorita nos decías, mi trabajo pues apela a la vida, ¿no? Pero a la vida a partir del arte, ¿no? Entonces a mí me gustaría que nos platicaras sobre eso. Bueno, pues tenemos un libro que se llama Vida que resurge en las orillas, experiencias del taller Mujeres, Arte y Política de Editorial Heredad, que se publicó recientemente. Lo pueden buscar en internet y solicitarlo, está ya muy económico, y ahí obviamente lo que hicimos fue como tratar de recuperar como la experiencia, pero sobre todo esto que siempre preguntan, el cómo, ¿no? Y pensar en el cómo como una receta, pues no podía responderlo, nunca lo he sabido responder, porque son varios elementos los que yo como que he utilizado, diferentes momentos también, diferentes situaciones, diferentes necesidades. Entonces no tengo como tal un plan, pero sí estos elementos que hago énfasis, como el tema de la concientización, el trabajo más el cuidado de la palabra, el acompañamiento, el aprender a nombrar esas violencias en colectivo, cómo nos hacemos cargo en colectivo, desde esta ética política para poder contar desde el arte una situación como muy grave, entonces, y muy delicada. Entonces fue también en pensar en esta ética política y estética, porque tendríamos que pensar en cómo decir, y para eso fue también el crear un taller que tuviera como ese espacio de reflexión. Y cada una de estas acciones que se han generado, que son muchísimas, más de 80 seguramente, o hasta más, intervenciones que se han hecho desde esa época, desde el 2011 después, primero en la prepa, después en la red, después en otras universidades donde llevé el propio taller, y que como esta forma de contar a partir de la representación, de dar voz a mujeres y niñas que ya no están o a que han vivido esta violencia en estos espacios donde se han cometido estas atrocidades, con la intención de visibilizar. Entonces no podemos hablar de digamos como de una receta, pero si lo podemos pensar, pero sí de varios elementos que se tienen que utilizar para poder visibilizarlo. Y pues este trabajo, voy a hablar un poco a partir de, que comentabas ahorita, Paco, sobre Monse, y pues este trabajo se hace con las chicas en la prepa y en la red, pues con muchas mujeres que se han acercado, como Tamara, que está aquí también con nosotros, que se acercó y llegó, y otras chicas que se acercaron y se fueron involucrando con la intención de ayudar, pero también de encontrar en sí un diálogo con esa violencia, de la cual era importante nombrar a otras que ya no están, pero desde estos cuerpos, dar voz y dar cuerpo a las que ya no están. Y así fueron muchas chicas que se acercaron a este proyecto de la red Denuncia Feminicidios, y ahí está, la red acompaña a familias y muchas mujeres se han acercado. Igual está Tamara, que está aquí, está Carolina, que tiene su propia colectiva, o está Itan, que también se acercó, tomó el taller cuando lo di en la UAM,
en la UACM. Entonces, y que ellas se han llevado estos saberes, estas formas de poder denunciar desde el arte performático, acompañando a familias en estos lugares donde ha pasado. También el caso de Angie, que fue una chica que su mamá y su hermana fueron asesinadas brutalmente, y que fue como trabajar con ellas. Carla y Magda, por ejemplo, que también estuvo muy presente aquí en la actividad, acompañando a Angélica allá en Ecatepec, y así muchas otras chicas que se han involucrado, y ellas han desde ellas formado sus colectivas como Caro, como Itan, como Magda, y bueno, pues las autonomías, y que vamos y regresamos, y que esta red pues es un cúmulo de voces que también se han sumado, periodistas, académicos, investigadores, que se sensibilizaron con estas acciones para poder aportar algo a la sociedad. Y eso me parece fundamental, es decir, que este proyecto creció, y que este proyecto no me corresponde a mí, le corresponde a quien lo ha hecho suyo, a quien lo ha se ha acercado a participar, a acompañar, y así funciona así, con el corazón, funciona con el abrazo, funciona con nuestros símbolos como las flores, nuestros símbolos como el abrazo, nuestros símbolos como este cuidado que tenemos que tener para poder hablar y seguir denunciando esto que sigue pasando en este país. Oye, Manuel, me parece muy loable todo lo que se ha estado haciendo. ¿Cuál es? Me gusta mucho esto que mencionabas del acuerparnos, ¿no? Esta forma de utilizar el arte como una vía para llegar a la expresión corporal y sacar todas esas violencias que tenemos introyectadas. ¿Cómo has vivido el acompañamiento colectivo? O sea, ¿cuáles son las satisfacciones que te ha dado? Me imagino que deben ser muchísimas, pero también a partir de la catarsis, ¿no? Sí, no, y ese tema es fundamental, porque trabajar con estos temas tan fuertes, que es con personas que ya no están, y que tienes que tener todo ese cuidado, y que tienes que tener todo, sobre todo primero esta estética política, que la cual hablo, el hablar directamente, porque son los familiares los que después se acercaron. La señora, por ejemplo, otra señora de acá de Ecatepec, con Briseida, la señora Tere, que se acercaron también con otras mamás, o como el caso de Mayra también, que se acercó para trabajar todo y acompañar, y que tenemos pronto, de hecho, una disculpa pública el próximo martes allá en la Comisión de Derechos Humanos allá en el Estado, y que estas mamás, hermanas, han estado muy ahí, y que estar acompañando a veces requiere de silencio, a veces requiere de tocar la mano, a veces requiere de escuchar, acompañar a veces requiere de buscar la manera de abrazar, como dijo la señora Sacrisanta. Es que estas acciones saben abrazar, y saber abrazar también creo que tiene que ver con la sinceridad. Saber abrazar tiene que ver con la empatía, con el sentir, con la honestidad, creo. Y creo que todo eso se ha trabajado en estas acciones, porque son acercamientos de poco a poco, que nos llevan también a nosotros como participantes a replantearnos muchas cosas, a movernos, y sobre todo el tema de la responsabilidad. En mi caso, pues sí, siempre te tienes que cuidar, porque aparece el Estado, porque ahí es donde entras tú en peligro, porque pues denunciar este tema es enfrentarte a los feminicidas, al crimen organizado, a la propia policía, al propio Estado, que no le interesa o no le gustó en su momento que se visibilizaran estos temas en todo el Estado de México, y que este Estado pues sí un día llamó a mi teléfono, por ejemplo, ¿no? Entonces, y que
fueron otras formas también de poder amedrentar, pero no me metí mucho en eso, no porque no me interesaba o no tuviera miedo, sino más bien creo que lo que más trascendía era como decir, vamos a seguirlo haciendo. Sí, el trabajar como con la actividad, la acción, cuando empieza estos rituales que se hacen en los lugares, que son como el performance, como que además esta categoría del performance que de repente siempre hace mucho ruido, pero el performance es una herramienta del arte, regresando al tema del arte, de lo más rebelde, porque además surge como una expresión ante el teatro, y el teatro tenían acceso la gente que podía pagarlo, quien podía estudiar, y el teatro, estudiar teatro en México, en el mundo, era caro, ¿no? Y es como a ver si eres o tienes las cualidades o no. Y entonces el performance surge como una respuesta también de las y los que buscaron una forma de representar, de decir, de cuestionar. Entonces sí es un arte efímero, sí, pero que es la propia gente la que lo hace y que tiene sus propias formas, su propia producción artística, porque eso es arte, ¿no? Porque pensamos que el arte es como lo que está diciendo tal autor, o se lo dice, o lo que está en el museo. Pues bueno, vamos a seguir como diciendo, bueno, ustedes pueden seguirlo diciendo, pero para nosotros esto es arte, porque tenemos toda los cuidados, la sensibilidad, la empatía para poder replantar la vida de estos elementos. Entonces, esas representaciones caen también precisamente en que son expresiones propias de la sociedad que históricamente no ha sido escuchada, y que ahí hay saberes para poder replantear la vida, pero sobre todo la justicia y los derechos humanos. Entonces, ¿cómo pensamos ahí desde eso que se construye, de que se realiza? Pensar en mi caso, el tema de la seguridad, pues sí, claro, siempre pues estar ahí, ¿no? Buscando la manera, ahora vámonos por acá. Es toda una historia también el cuidado personal que yo tuve. Ahora pues ya no, porque después de la pandemia pues ya como que a todo el mundo nos lanzó a muchos lugares, y ahorita estamos como que reconociendo a dónde fuimos lanzados, ¿no? Y eso a mí me parece fundamental. Oye, Manuel, pero me parece que quien habla del performance como un arte efímero, o en general como una forma de expresión efímera, cualquier expresión de arte, lo habla desde un privilegio, ¿no? O no sé qué te parece a ti. Bueno, cuando yo hablo desde el arte, sí, claro, porque sí lo es, pero diciendo que eso no es arte, que es, pues claro, porque tiene que ver con toda una estructura de la propia academia, decir, arte es esto, porque tiene una disciplina, porque tiene colores, porque tiene toda una formación. No, yo creo que pensar desde ahí, pues son ciertas formas verticales también de ver el arte. Entonces, nosotros pues no estamos haciendo arte, nosotros estamos haciendo denuncias, estamos siendo acompañados por el arte, estamos acompañando familiares, y que esas denuncias son las que tienen que tener la fuerza, la contundencia para poder hacer mirar, que siempre es lo que hacemos, hacer mirar estas realidades, sensibilizar, tocar, y pues la gente que haga con ese tocarse o no tocarse lo que quiera. Entonces, quien diga que ha visto esto y no ha sido tocado, yo creo que no, está mintiendo, porque ahí se ha puesto toda una fuerza para poder replantar la propia vida, y que pensamos, si nos dicen que es arte, pues yo creo que nunca hemos reparado, nos hemos detenido ahí para decir si lo es o no lo es. Yo creo que lo que menos, ¿no? Más bien es una estética política que está realizada para poder repensar muchas cosas que todos tenemos que hacer para hacer como esos shocks de violencia que nos meten todos, de la individualidad, de la apatía, del egoísmo, cómo poder hacer que esto, darle la vuelta, ¿no? Esos otros lenguajes que yo llamo, cómo construimos otros lenguajes para poder entender, seguir replanteando la vida ante su destrucción, y lo que sí es cierto, a veces se torna bastante efímera y bastante vacía, ¿no? En ese sentido, pues me ha tocado ver como o ser testigo
en algunas ocasiones, pues no sé, ciertas gentes dicen, no, es que las chicas tendrían que tomar clases de actuación para que la representación sea pues más más lúdica o más fuerte, ¿no? No, tendrían que cantar mejor porque para que entonen, ajá, y que tienen que hacer esto. Y y sin embargo, pues a partir también de lo que nos estás ahorita comentando, pues no va por ahí, ¿no? O sea, tanto la experiencia de las familias en exigencia de justicia, el acompañamiento de las personas, las mujeres y los hombres que están involucradas, y las mujeres que están pues dando prestando el cuerpo para realizar estas acciones, pues todos son trastocados independientemente si son entonadas al cantar, ¿no? O si saben la actuación, o tú ¿cómo ves esa parte? Sí, pues sí, nos han dicho siempre muchas cosas, pero pues eso no es nuestro objetivo, ¿no? O sea, vayan, pues que no ensayaron bien, ¿no? Esto con otro ensayo hubiera estado mejor, ¿no? Entonces, pues son nuestros recursos, ¿no? Y los recursos que tenemos son esos elementos con los que vamos a hacer arte, ¿no? Hacer arte con nuestros propios recursos, yo creo que tendría que estar siendo lo más central en poder replantear muchas cosas que tenemos como país en nuestra propia educación, en los propios pendientes, como los problemas que vivimos, como la violencia o la violencia machista. Entonces, pues sí, van a decir muchas cosas y lo dicen, pero pues también el tema del sensacionalismo que se ha dicho, ¿no? Es que hacen una glamorización de la violencia y etcétera, ¿no? Pero las propias familias que han estado ahí, ellas participan, ¿no? Ha estado aquí Irina Buendía en estos performances, Norma Andrade, que son, por decir, las madres más emblemáticas de lucha contra el feminicidio en México, y han participado en estos performances, que nos parece una gran lección, nos tiene que dar una gran lección, porque ¿qué hacen esas madres ahí representando en harapos a otras que no están, o a sus propias hijas, ¿no? Creo que esas son de las cosas que duelen mucho, pero que también sensibilizan mucho, pero que nos tiene sobre todo que indignar, ¿no? El arte que hacemos es rebelde porque genera esa indignación, porque mueve, porque hace regresar la mirada. Eso para mí es arte, porque es la cosa más sensible que logra llegar hacia el otro y de regreso. Entonces, el arte que hace eso, pues tiene que estar más que reconocido, pues darle pues como una certeza de que hay cosas que han funcionado, que sirven, y que creo que mucha gente los ha tomado como ejemplos o como se ha inspirado para escribir. Hay muchos textos de investigación, hay tesis doctorales, como el de Natalia Aguiluz, tesis de su doctorado, y que ella pues hace como retoma en su tesis sobre la importancia del arte para poder trabajar con las comunidades donde hay violencia, y a partir del taller Mujeres, Arte y Política, y otro grupo, otro colectivo en Ciudad Juárez, y que hace una reflexión ahí fundamental, y otro colectivo que no recuerdo ahorita. Entonces hay mucho trabajo que se ha escrito, y eso también nos hace sentirnos como muy contentos. Hemos estado en la Cátedra Nelson Mandela, próximamente vamos a estar en el MOAC el 23 de marzo, dialogando con una filósofa española sobre este tema desde las pedagogías y el arte, y pues que nos vamos vamos a estar por ahí. Pero bueno, ¿qué quiero decir con todo esto? Que nos parece importante a veces continuar, pero también a veces es muy
es muy complejo también, ¿no? En los últimos tiempos esto también se ha, pues, ¿cómo decirlo? También como, no es que hemos dejado de hacer las cosas, porque sí lo seguimos haciendo, pero no igual. Entonces, creo que también con las voces de los nuevos gobiernos también han neutralizado también estas realidades. Y pues creo que nos corresponde a la sociedad civil seguir diciendo los grandes problemas que tenemos, ¿no? Porque sí hay cosas que hay que seguir haciendo. Y pues bueno, eso me parece importante. Creo que pensar en pedagogías como estas, que construyan, que sean repensados, también es como quitar esos estigmas que se tienen sobre las personas, sobre el tema de la violencia. Es que hay violencia y pasa esto. Entonces, ahí es donde se generan también estos estigmas y si es que la gente así es allá, ¿no? Estas pedagogías y estas acciones replantean la vida de personas que siempre han estado ahí, y que la utopía como tal, pensada, sucede cuando estamos planteando otras formas de entendernos desde estas representaciones y autorrepresentaciones. Entonces la utopía son pedagogías que son pedagogías utópicas ante ciertos criterios distópicos también que se generan, decir, esto allá es así, allá roban, allá matan, la gente allá es pobre, así son. Entonces, ¿cómo replanteamos también la vida? Que no se ha pensado. Creo que tenemos un gran pendiente, hasta aún con este nuevo gobierno, el que no ha hecho nada para poder resolver los grandes problemas estructurales que hay en las periferias de México y en muchas periferias que hay dentro de otras ciudades, aquí en la Ciudad de México, pero en otras ciudades. Vivir en la periferia sí merece una atención específica para poder replantear que esas formas de vida puedan ser reconocidas como vidas también que importan, y que haya una gran potencia para poder dar un salto y pensar en un gobierno que transforme también en equidad y a favor de la justicia. Porque no hay, un programa de asistencia, ok, pero el daño profundo que se generó sigue estando, y eso no se ha trabajado. Y yo creo que sobre eso me gustaría como terminar, decir, creo que hace falta que las políticas públicas actuales vayan y reconozcan esas formas de vivir en la periferia, donde se normaliza la violencia, donde se ha destruido la vida, y que esas prácticas se sigan reconfigurando. Pues vamos con una canción y ahorita seguimos con el tema. Por favor. Tu vida. Ahora sí, ya me acordé de la canción. Caifanes es mi grupo favorito, y ahora vamos con Cuéntame tu vida.
Bueno, ya estamos de vuelta y yo te quería preguntar, Manuel, me parece que estas críticas que se hacen es a partir de una visión en la cual el arte tendría que ser solamente lo académico y no toda esta forma de expresión artística que también correspondería a una necesidad social. ¿Cómo pelear con aquellos que se quieren apropiar el arte como una cuestión solamente así, cerrada y para unos cuantos? Pues bueno, yo creo que no hay que pelear porque no es un asunto de eso, más bien, porque bueno, esas críticas y esas, pues viene también de personas que pues no trascienden. También es que el arte se ha entendido que es una cosa muy cerrada y no es así, ¿no? Yo creo que el arte tiene su potencia en sí mismo, si no trasciende, si no va más allá de eso, pues se queda meramente en discursos, pues sí, estéticos, pero huecos, vacíos, que no permean. Y no quiere decir que eso no sea arte. Yo no soy quien para decir si es arte o no es arte. A mí me gusta el arte, que me mueva, que me gusta que me transmita cosas y pues sí, o sea, hay expresiones artísticas y que podemos decir, pues son arte. Pero hay arte que tiene su profundidad. Yo creo que sí hay arte que tiene un objetivo y que logra atrapar. No sé si exista una forma de hacer arte, no sé si exista eso, pero lo que nosotros estamos haciendo aquí con estas acciones es pensar también otras formas de entendernos, de desdoblar. Y si es el arte, si es el movimiento, si es el performance lo que nos ayuda a desenvolver, a sacar, a extraer, a representar, a denunciar, que es el cuerpo, ese espacio, si eso ha sido como fundamental, porque lo ha sido, lucha contra la violencia feminicida en el Estado de México sin estas acciones, porque hay muchas referencias, y no lo digo yo, lo dicen personas que han estudiado, que han hecho tesis y que se han acercado para poder decir, bueno, qué pasó, cómo lo hicieron y cómo surgieron estas ideas. Pues surge desde la empatía, surge desde la sensibilidad, surge desde el acompañar, surge desde el amor, desde el afecto, desde que la vida puede ser pensada también de otra manera, que hay vidas que merecen ser cambiadas a partir de ciertas atrocidades que se cometen, y yo creo que eso es una cuestión más ética, política de cada quien, y si lo asumes como profesor, lo asumes como ciudadano, pues va a ser tu responsabilidad también, y no todos están obligados. Qué bueno que existieran esas acciones en muchos lugares del país. Yo creo que o personas que se involucran o interesadas como los que han trabajado como periodistas, como personas que han apoyado para denunciar y a visibilizar, y que estas imágenes que se construyeron ayudaron mucho a poder visibilizar un problema, no solamente aquí en México, en el mundo. Entonces, si ese arte funcionó para poder transformar, hacer conciencia, provocar, en este caso, por ejemplo, a los propios gobiernos y hacer mirar que hay un problema, yo creo que ha sido suficiente. Creo que con eso nos quedamos, y si hay arte que se presenta en un escenario, en un teatro o en un museo, pues bueno, también va a ser importante, pero creo que el arte también es desobediente. El arte como tal es más libre, y quedarnos también como en la discusión de si es arte o no es arte, pues no es una discusión que nosotros tengamos, porque nos interesa denunciar, visibilizar un problema grave, y es lo que hemos hecho, ¿no? Eso. Y sin embargo también han el trabajo de las niñas de la prepa de Ecatepec ha estado en 2 ocasiones en el Museo de la Mujer. Sí, bueno, es interesante porque nos han invitado a los propios museos, hemos hecho ese arte, que sea ese arte como en la calle, se ha llevado al museo. Y por ejemplo, cuando hicimos un performance de una instalación de las formas de la violencia hacia las niñas y mujeres en Ecatepec, donde se representaron los feminicidios con mariposas negras de papel y las mariposas de la violencia, donde ellas libremente intervinieron mariposas blancas de colores con cómo ella representaba la violencia. Después la hicieron con sus vecinas, con sus abuelitas, con su mamá, y se crearon cientos y cientos de mariposas, y todas se ocuparon para hacer la intervención en el Museo de la Mujer, que fue una pieza interesante toda, ¿no? Pero que tenía una cuestión social.
Entonces este arte siempre tiene una cuestión social y una cuestión política. Se hizo una segunda vez en el de Mujeres no somos desechables, y los vestidos que ellas crearon fueron representando ese tratamiento que viven a partir de objetos de desecho, y hicieron sus vestidos, y esos vestidos participaron en el performance, marcharon en su colonia, después se los quitaron y lo aventaron, despojándose un poco, desprendiéndose de eso, ¿no? Y esos vestidos los recogieron, yo los recogí la mayoría porque todos los dejaban botados, y ahora ¿qué hacemos? Ya los tiramos, y pues esos se fueron al museo, ¿no? Pero entonces pasó antes en otra cosa, y así muchas de estas acciones pasan por otras, por cuestiones personales, y por eso documentar es importante, y por eso hacer las imágenes es importante, porque es un arte que se va, ¿no? Y se va, pero sirvió, tiene un arte que tiene un sentido social de las personas que participan, segundo, de las personas que miran, de las impunidades, de las injusticias, hacer un trabajo en colectivo, es un arte en colectivo, es un arte que sirve, que ayuda, que construye esperanza, posibilidades de replantar la vida que ha sido maltratada, desechada, destruida, y decir, es importante, hay que replantear, reconocer qué son esas formas que están alrededor de esas, qué realidades hay o que sujetan esa violencia. Entonces, creo que los museos como tal, hemos ido también aquí a presentar a la universidad, a la Cátedra Nelson Mandela, donde se presentó uno de los performances, ensayando la libertad y el tengo derecho a ser yo misma, o el arte, se llamó así, Ensayando la libertad o el arte de ser yo misma, que fue muy bonito, donde ellas participaron niños y niñas, donde estaban como en bolsas negras tiradas y de ahí gritaban, y después empezaron a romperlas y empezaron a salir, empezaron a bailar y salieron con sus colores, cada quien eligió el color que quería, que más le gustaba, y pues bueno, todos hicieron todo un performance ahí con música muy bonito, con coreografías que ellas montaron también, que nos ayudaron por ahí, me acuerdo Laura García, una amiga también, compañera del profe Rafa Mondragón, que nos ayudó a sacar el libro. Y entonces, bueno, son muchas cosas que ha sido como un trabajo más en entrar en contacto. Creo que puedo decir que estas acciones, a partir de la gente que lo ha hecho suya, es posible pensar en que la vida sí es posible todavía, porque lo han hecho suyo, mucha gente se ha conmovido, ha participado, ha ido. Entonces, algo bueno hemos hecho con estos replanteamientos estéticos, políticos, de estar ahí. Entonces, creo que el de las personas que han sido tocadas me parece fundamental. Y bueno, aquí está Tamara, que seguramente le pueden preguntar cómo le fue, cómo fue su experiencia de participar ahí. Me gustaría que ella también diga, que aprovechar ese momento. Bueno, Tamara Hernández, que ha participado en algunos performances, no sé, feminicidios, aquí está con nosotros. Vamos bueno, ¿cómo fue tu experiencia en estas actividades? Buenas tardes. Pues mira, yo andaba en el camino. Dice que los caminos todos te llevan a Roma. Y yo estuve en el camino del performance. Me encontré con él y empecé a recoger pedazos de violencia que me ayudaron a entender quién era yo y dónde vivía. Pero también me dieron herramientas para ver la vida de las víctimas y cómo reconstruir eso, cómo a partir de ese dolor, de esos espacios, se puede hacer arte. Yo no soy artista, pero cuando me encontré con esto, pude expresar emociones que no eran mías, pero que todo ser humano las lleva. El arte sirve para eso, para hacerte sentir lo que es el mundo, y eso es lo que me ayuda a mí a hacer performance. Oye, bueno, a mí me encanta esta parte en la cual más que arte, bueno, aparte del arte, más bien como que es una vía hacia la catarsis y hacia la reapropiación de uno mismo, ¿no? Aprovechando, Tamara, para ti emocionalmente, ¿cómo fue el vivir este acercamiento? Bueno, tú lo dijiste, catártico. Fue reparador. Me di cuenta de la violencia de la que yo había sido víctima, pero también de la que ejercía. Y entonces al darte cuenta, evitas hacerla. Y evitas seguir reproduciendo los mismos patrones. Es lo que representó para mí. Digo, bueno, a mí me encanta la labor y escuchar la labor que hace Manuel, pero además escucharlo
escucharlo de alguien más. A mí en lo personal también ya me tocó vivirlo y para mí también fue catártico. Manuel, para ti, ¿cómo es en lo personal, cómo te ha enriquecido vivir todo esto? O sea, todo este proceso no solo del arte, sino de ver todo este cúmulo de emociones que causas mediante tu labor con las personas que están a tu alrededor. Es una pregunta muy bonita porque curiosamente ahora que he estado como meditando un poco sobre muchas cosas de mi vida, estaba pensando en cómo he guardado, en qué momento fui lanzado a esto, ¿no? Pensaba yo mucho ahora en vacaciones sobre el tema de los presagios, ¿no? Y el tema de la convulsión, que fueron dos temas que pensé mucho, y el tema del presagio, y me parecía como interesante. ¿Qué es el presagio como tal, no? Entonces yo pensaba darle una respuesta sociológica a algo tan profundo como lo he hecho con el tema de la esperanza, que es un tema que a veces es un concepto que es como muy ambiguo, muy poético, muy subjetivo, pero la esperanza es esto, ¿no? Esto que hicimos, ¿no? El presagio creo que tiene que ver con esas saberes que tú ya tienes y que a veces puedes ser lanzado a un lado o a otro, que a veces no sabes, y que cuando eres lanzado por alguna fuerza u otro que no sabes qué es, pero también estás implicado, que esa fuerza también tú la decides, ¿no? Y que la decides de una manera y eres consciente, no eres tan consciente, pero dices, yo quise hacer esto, y a veces como que dije, no sé si yo realmente lo quise hacer, ¿no? Pero lo hice, ¿no? Entonces quiere decir que a veces somos lanzados a lugares donde no pensamos y dices, realmente ¿a dónde estoy? ¿No? Como si en otro lugar, como si en otro tiempo, en otro momento que a veces no es tuyo. Debería de estar haciendo esto, debería estar haciendo otra cosa, ¿no? Entonces cuando empiezas a reconocer que hay conscientemente hay cosas que sí, porque tiene que ver contigo, con tus sueños, con tus deseos, con tus sentimientos, con lo sensible, pero también con cómo te relacionas con el mundo, ¿no? Entonces yo creo que estar en esto fue también una forma de pensarme a mí mismo y de reconocer. Yo creo que he aprendido mucho, no sé qué he aprendido, yo creo que todo lo que he dicho en este día y lo que sigo diciendo en mi vida no sería sin esto. No estaría hablando de esto, y no porque solamente sea el tema, sino no estaría hablando de la manera en cómo lo hablo, porque si algo he aprendido con esto es a sensibilizarme, a escuchar más, a escucharme más a mí mismo, que a veces eso me cuesta mucho trabajo, nos cuesta, creo que a muchos, y yo no sé, a tiempo veo, dices, ¿qué realmente es esto? Entonces ahorita estoy como valorando, dices, bueno, como atrapándolo como en algo concretito, decir, ¿qué es esto? ¿Dónde quedó? ¿Dónde está? ¿A dónde se fue? Yo creo que está muy presente en mucha gente, porque aparece de repente, como son acciones muy efímeras, que de repente dices, bueno, ya ahí quedó y se denunció en una nota periodística o en un texto, sí, pero después de eso, decir, no, yo creo que nos da precisamente eso que decía Tamara, ¿no? Como un hacerse cargo más de uno mismo, como un saber para uno, decir, creo que ahí es donde yo estoy parado ahora. Creo que a todos nos ha cambiado la vida. A mí, no sé si me la cambió también, pero yo creo que sí. Algunas mamás dicen, es que algunas mamás o compañeras de lucha como Mayra, por ejemplo, dices que qué bueno que te encontré, Manuel, porque yo sí andaba en la lucha buscando justicia por mi hermana, pero no lo vi así, no lo viví así, ¿no? O varias otras que, pues, y eso es decir, me cambiaste la vida, ¿no? O chicas que te dicen, como alumnas, es que me cambiaste la vida, ¿no? Y yo digo, pues yo creo que tú me cambiaste la vida, ¿no? Porque ese decir me cambiaste la vida automáticamente está conectado con una fuerza que al mismo tiempo tú estás implicado, y esa fuerza que es, pues bueno, es el caminar cotidiano, es el sentirse pleno, el decir, creo que estar vivo vale la pena, o creo que lo que he hecho, haber vivido o estar vivo como he vivido, vale la pena. Entonces yo creo que es eso, ¿no? Hay presagios que a veces que los tenemos muy cercanos y que están muy vivos, y
y que a veces nos extraviamos y nos sumergimos y regresamos, ¿no? Pero eso es lo que late, ¿no? Eso es la vida. Qué padre. Oye, ya casi se acaba el programa, pero yo no me gustaría que nos despidiéramos sin que nos platicaras lo que estás haciendo actualmente también en cuestiones pedagógicas, porque también tiene mucho que ver con el arte. A mí me tocó pues ver algunas actividades con algunos de tus alumnos de la preparatoria, y el otro día que estábamos platicando con Álvaro sobre el nahual, el animal que nos acompaña, a mí me vino a la mente el trabajo que estás haciendo con tus alumnos, y se los mencioné un poco pues a grandes rasgos, ¿no? Pero sí me gustaría que nos platicaras un poco de eso también, porque tiene que ver también con lo que estás comentando, ¿no? Con el conocerse a sí mismo, y a partir de ahí pues digamos de alguna forma enfrentar la vida o vivir la vida, disfrutar la vida, ¿no? Claro, bueno, yo estoy hablando ahora, ya estoy haciendo otras cosas. Yo estoy trabajando con algo que se llama pedagogías del vínculo, y a partir de saberes antiguos como los animales, los nahuales o animales interiores que nos habitan, que además la propia psicología también ya lo ha dicho, como Jung, por ejemplo, como Jung como tal, habla acerca de estos simbolismos que nos habitan, estas vidas primitivas, ¿no? También, ¿no? Estas fuerzas también internas. Y yo he encontrado como en esta idea de que luego en estos contextos con mis alumnos los vínculos no son tan fuertes, no hay un vínculo muy fuerte, entonces a veces ni diálogo con los papás. Entonces dices, bueno, si estos muchachos no tienen con quién dialogar, con quién decir, con quién apoyarse, pues bueno, vamos a buscar algo dentro. Entonces buscar algo dentro es como encontrar esa fuerza, y ese animal es como una guía, pero es una vía, eso que está latiendo. Yo también lo relaciono mucho con eso que está latiendo, todo eso que nos lleva cuando nos levantamos y decimos, a veces voy a ir a tal lugar, o si vas a algún campo y de repente te atreves a irte hacia un lugar o hacia otro, o a ver algo que te llamó la atención. Eso es buscar, es oír. Todos los seres humanos lo hacemos. Entonces, en ese trayecto, esa fuerza es la que nos tiene que seguir acompañando. ¿Cómo hacemos consciente eso? Entonces yo trabajé este tema de las pedagogías más como en el tono de los nahuales o el animal interior, y pues bueno, fue un trabajo que llevó bastante rato con mis alumnos. No es la primera vez, después en la pandemia empecé en línea, después terminó la pandemia y ya lo hicimos primera vez el año pasado, un performance en la calle, ahora lo hicimos más grupal, pero bueno, es eso, es decir, cómo los seres humanos en estas vidas que son vínculos muy fragmentados, y ellos mismos que tienen sus vidas muy fragmentadas, tienen que encontrar un fragmento, un vestigio dentro que los ayude a seguir dialogando consigo mismo. Esto soy. Y todo se trabajó con un proceso más bien de música, de relajación, de indagar dentro. Y eso que es esta metodología es como indago dentro para después es trabajar. En el tema de la pedagogía contra la violencia, el daño y el maltrato es indagar en lo destruido, que yo llamo, y esto es más indagar dentro, como un dentro de sí, porque eso me va a llevar a otro lugar yo solo. No es que no necesite del otro, pero mi primer elemento que tengo que tener para que no me quiebre o me extravíe otra vez está conmigo, ¿no? Y eso fue una actividad muy bonita que ahí quedó. Y pues sí, porque en estos lugares a veces no hay eso, o sea, yo insisto. Entonces a mí me parece que esas pedagogías son las que no se improvisan, porque se trabajan, son hechas con el vínculo de uno con esas realidades de mis alumnos, y con eso ando trabajando ahora, y pues me gusta mucho lo que hago, eso estoy trabajando, y pues bueno. Ay, no, yo quiero seguir preguntando, pero también sé que el tiempo apremia y no nos queremos despedir sin antes hacer como la pregunta del programa, ¿no? Que siempre tenemos respuestas bien enriquecedoras, y yo creo que en esta ocasión va a ser una de esas. Y bueno,
Manu, queríamos saber si tú el programa se llama Voces Rebeldes y queríamos saber si tú te consideras rebelde y por qué. Bueno, yo sí soy rebelde porque pues hago pedagogías que no son pedagogías dentro de una institución pública, ¿no? Y pues desde ahí son pedagogías urgentes, ¿no? Necesarias. Y si hay un formato, una currícula para poder formar y todo eso, que lo hago, pero paralelamente hay otras, entonces yo creo que sí hay un tono. Yo creo que la rebeldía adquiere el estatus de derecho humano, porque sí lo es. La rebeldía en espacios de violencia y destrucción de la vida tiene que ser un derecho humano, porque eso tiene que fortalecer y replantear la vida. Claro, completamente de acuerdo. Bueno, pues no me queda más que agradecerte, Manuel, por tu tiempo, por tus palabras, porque siempre uno aprende muchísimo de ti, aunque no sea una clase, uno con la plática pulquera uno siempre aprende. Eso. Y se enriquece, y yo te lo agradezco como parte de este programa, pero también como amiga. Gracias por enriquecer nuestra vida, gracias por la labor que haces, que se me hace tan importante. Y bueno, la verdad es que qué disfrutable programa. Muchísimas gracias, Tamara, de verdad, también por tus palabras. Gracias. Yanni, que está aquí también con nosotros acompañándonos. Y bueno, Paquito Dorado, muchísimas gracias por tu complicidad siempre. Nos vemos, nos escuchamos la siguiente semana. Y bueno, no nos vamos sin antes... Bueno, antes quiero agradecer a La Canica, que estamos transmitiendo desde la pulquería La Canica, y que pues bueno, siempre les quiero dar las gracias, agradecer a César, a Sam, a Lucero, que pues siempre nos abren las puertas de la pulquería. Y pues también muchas gracias, Manuel, por tu tiempo y por tu labor, ¿no? Gracias, Tamara, por estar, y pues por la coincidencia, ¿no? Muchas gracias. Y gracias también, Estela. Y sí, ya vamos por la canción, ya, ¿verdad? Se va a acabar el programa. Y pues bueno, nos vamos con la última canción, Manuel. ¿Por qué no la presentamos? Con Viento de Caifanes también, es que ando muy Caifán. Es mi grupo favorito, y siempre me ayuda mucho, porque el rock, hace rato preguntaba Estela cómo creo que tenía la intención de preguntar cómo te cuidas tú, ¿no? Y pues bueno, creo que con todo con estas actividades, con un buen pulque y con el rock, porque el rock siempre salva y siempre sana. Que viva el rock mexicano, que viva Caifanes. Pues que viva. Y aquí nos escuchamos la próxima semana. Nos vemos, rebeldes.
Esperamos que hayan disfrutado de este episodio tanto como nosotros. En Conexión Dispersa, nuestra misión es ofrecer contenido diverso e interesante que conecte con nuestra audiencia. Agradecemos su apoyo continuo y su participación en nuestra comunidad, lo que nos impulsa a seguir mejorando y creando contenido de calidad.